Shabbat Shalom, familia. Estamos en la conclusión ya de este Shabbat. Estamos finalizando también el mes. Estamos ya en el mes hebreo, el mes bíblico, en el mes de Av. Y entonces, esto es muy importante que nosotros llevemos el conteo. De hecho, hay algo que nosotros no debemos pasar por alto. Cada cabeza de mes está nombrado por la Torá y por mandato divino, que tú y yo tenemos que observarlo. Dice la Escritura que observaremos las lunas. Obviamente, pues, ya casi nadie observa la luna, al menos cuando está bien llena y cuando se deja ver. Pero si está un día nublado, cuando está el día nuboso, ¿qué es lo que tú puedes observar? Al día de hoy tenemos ya aplicaciones en el teléfono que nos permiten ver las fases lunares. ¿Y por qué es tan importante el tema y de los asuntos de las lunas? Para que así nosotros tengamos siempre presentes cuándo son los Moadim. ¿Recuerdan qué es un Moed? Una cita, exactamente. Una convocación santa. Una cita que nosotros tenemos directamente con el Eterno, que se le reduce también se lleva a la conclusión de que son las fiestas del Señor, los Moadim, en hebreo, en plural también. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que hay una luna nueva, una luna llena, sabemos que un próximo mes será el que está anunciando. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer cada vez que hay una luna nueva? Que se le denomina como Rosh Hodesh en hebreo. Debemos sonar el shofar, dando inicio así para que la persona que toque el shofar haga entender a la comunidad de que obviamente, pues, oye, no sería un Shabbat. En caso de que fuese un lunes, un martes, al menos que sea un Shabbat Gadol, o sea, una fiesta que sea del Señor. Ese día también es un Shabbat. Pero, entonces, ¿qué haríamos nosotros en la comunidad? Hacemos sonar el shofar. Nosotros ya tenemos un videíto donde está el sonar shofando. El sonar shofando. Vaya dislexia. El chofarando, sonar, no. Cuando está ya sonando el shofar con los toques de la trompeta, que no son toques específicos, sino que anuncian el inicio de un nuevo mes. Es algo que nosotros debemos de observar. Por tanto, estamos a punto de entrar en un nuevo mes. Ya se los voy a dejar de tarea para que alguien me diga qué mes es el que va a entrar el día 5 o 7 de septiembre. Ya se los voy a dejar de tarea. Por lo tanto, familia, nosotros debemos estar despiertos, debemos estar alerta. Nosotros ya no somos como esas personas que duermen, aquellas personas que viven en el mundo, aquellas personas que viven en su día de 24 horas y de 365 días. Nosotros vivimos ya en una dimensión física, pero también vivimos en una dimensión espiritual. ¿En qué dimensión pasas más tiempo tú? A ver, es una pregunta que cualquiera diría, a ver, David, oye, pues en la física, ¿no? Claro, pero en la física y la espiritual, ¿saben lo único que hay de impedimento para que puedan estarse viviendo las dos juntas? El pecado, el desinterés. Yo estoy en la carne presente, pero en el espíritu estoy con el Señor. Pablo dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero mi carne me es un impedimento para poder hacer las cosas que el Señor demanda. Por lo tanto, así como hemos estado viendo en esta serie de estas 2 semanas, de viviendo con el Ruach HaMashiach o teniendo la mente del Señor en nuestros corazones y en nuestra mente operando, vamos a buscar siempre estar haciendo la voluntad del Señor. Aunque no sea un Shabbat, aunque no sea un Rosh Hodesh, aunque no sea un Moed, aunque no tengamos un Mikra Kodesh, vamos a estar buscando hacer la voluntad del Señor. Al salir de casa, al regresar, al levantarnos, al dormir, al salir a las compras, al volver de las compras, al ir al colegio, al volver del colegio, al ir al trabajo, al volver al trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el privilegio y el milagro de que nosotros que antes estábamos muertos, y no me refiero a estar en una tumba física, sino que espiritual estábamos muertos. En nuestro punto espiritual estábamos destinados y condenados a la muerte segunda, al sufrimiento, a donde ya no habrá más bondad, donde ya no habrá más fidelidad del Señor, ya no habrá más gracia y misericordia. De ahí el Señor nos llamó y nos dijo a cada uno por nuestro nombre, ven, levántate, que yo te doy vida.
Y dice la Escritura, en esto conocemos el amor de Elohim, que Él dio su vida por nosotros. Y eso es lo que el día de hoy estamos conmemorando. Cualquiera diría, oye, pero estamos conmemorando el Día del Señor. Claro que estamos conmemorando el Día del Señor, pero sin que nosotros fuésemos participantes de la resurrección de Yehoshua, no podríamos conmemorar el Día del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos conmemorando hoy? Que tenemos parte con el Señor, que tenemos vida eterna juntamente con Él, que reinaremos juntamente con Él, que serviremos al Señor por toda una eternidad. ¿Cuál es nuestra esperanza en este mundo hoy día presentes? Que ya no tendremos más afecciones en nuestro cuerpo, ya no tendremos más una lucha con el pecado, ya no tendremos más un enemigo en forma de un león rugiente que esté buscándonos devorar cada día de nuestras vidas. Yo le decía a un hermanito por ahí, no cuentes los días que llevas en victoria. Cada día tiene su propio afán. Mejor en tu mente está, el día de hoy permaneceré fiel. Y ya cuando termine tu día, el día de hoy permanecí fiel. Seguramente fallamos. La oración del salmista es, Señor, límpiame de los pecados que me son ocultos. Ayúdame a ver esos pecados que yo estoy haciendo, que son ocultos y que te afrentan a ti cada día. Y ayúdame a que no vuelva a pasar por eso. Entonces, familia y pueblo de Adonai, el día de hoy estamos celebrando el Día del Señor, sí, pero estamos celebrando que el día de hoy tenemos vida. El día de hoy tenemos la oportunidad de caminar en los dos planos, en el plano físico y en el plano espiritual. El plano físico no puede percibir las cosas que son espirituales. El plano espiritual no es compatible con las cosas físicas, hablando de una compatibilidad eterna, porque lo que se percibe espiritualmente no se puede percibir físicamente, a menos que se haga manifiesto y puedan suceder cierto tipo de cositas. Pero no vamos a hablar de esto en esta tarde. Vamos a hablar de algo que es sumamente importante y que como un complemento a lo que estuvimos estudiando hoy a la mañana, es necesario ciertamente que nosotros, los que nos decimos siervos del Señor, demos evidencia de una vida transformada. Si bien estábamos hablando a la mañana que no vamos a obtener dominio propio de la noche a la mañana, no vamos a obtener los frutos del Ruach HaKodesh de una forma inmediata. Ay, bueno, yo acabo de creer en el Evangelio y tengo que producir ya Shalom, tengo que producir Simjá, que es alegría, tengo que producir bonanza, tengo que ser paciente, tengo que ser manso de un día para otro, porque entonces, ¿dónde está la evidencia de mi vida que ha sido transformada? Y la misma Torah, la misma Biblia, la misma palabra del único y verdadero Dios nos da las pautas para que nosotros no vivamos con afanes, no vivamos queriendo correr, pero no una carrera que tú vas a un ritmo, sino una carrera en la cual tú vas precipitadamente y te caes y mientras más rápido vayas corriendo, más fuerte y dura será la caída. Sino que el Señor en su bendita palabra y en su plan de vida que nos ha dejado para que tú y yo andemos en ella todos los días, nos ha dado el privilegio y la oportunidad de conocer que existen procesos en nuestras vidas, procesos que tú y yo tenemos por mandato divino que abrazar. Tú y yo tenemos por mandato divino que amar los procesos en los cuales nos encontramos. El día de hoy me encuentro en un proceso de lucha contra el pecado. ¿A quién de los que estamos aquí presentes le resulta placentero o de alegría o le gusta estar combatiendo contra el pecado cada día? Que levante la mano o que me diga abiertamente. ¿A quién le gusta estar luchando contra el pecado? ¿A quién le gusta sentirse vulnerable a cada rato? ¿A quién le gusta ser atosigado y perseguido a causa del pecado? A nadie. Pero ¿sabes algo? El Señor nos dice por medio de su bendita Torah que esta leve tribulación momentánea, y dice leve porque puede ser que para nosotros sea un mundo, pero a los ojos del Señor esto sea algo súper ligero, producirá en nosotros cada vez más un mayor peso de gloria. ¿Qué significa?
que el Señor te está diciendo que te alegres, que te goces cuando seas hallado en diversas circunstancias de tu vida, que pongan a prueba tu confianza y tu educación en el Señor. Siéntete gozoso, siéntete feliz, siéntete amado, porque el Señor te está diciendo que abraces este proceso. El día de hoy en mi familia estamos pasando por un proceso completamente diferente a lo que hemos estado viviendo a lo largo de nuestras vidas. Este proceso conlleva a estar alerta en todas las áreas: físicas, espirituales, emocionales, económicas, laborales. Estar alerta en todo el tiempo. Pero al estar alerta no significa que vas a estar con ansias, con ansiedad, con estrés. No, el estar alerta significa que vas a estar consciente de que todo lo que se venga de ahora en adelante, no vas a tener el control de las cosas, sino aquel que dirige la barca es quien va a tener el control del timón de tu vida, si es que tú así lo has dado. Yo quisiera que tú me pudieras entender a lo que me refiero, porque es necesario que todo hombre y mujer que se haga hacer llamar a sí mismo creyente, discípulo del Señor, sepa que en la vida en el Señor no es ir de rositas todo el tiempo. Sepa que nuestro adversario, el diablo, el padre de la maldad, el maligno, el acusador, el enemigo, que es lo que significa Satán, enemigo, adversario, está vivo. Tú y yo tenemos que tener en cuenta y tenemos que reconocer a Satán como un adversario excepcional. No estamos hablando de sus achichincles, de sus demonios, que ellos también fueron ángeles en algún tiempo. El mismo Satán, el maligno, el malo, el acusador, también fue un ángel. Y dice la Escritura que se le fue dada la preeminencia sobre todos los ángeles. Por lo tanto, cuando él fue destituido de la gloria del Señor, él, junto con todos los que siguieron y votaron por él, no perdieron, dice la Escritura, su poder. En ningún momento dice que los ángeles, los demonios en ese momento ya convertidos en demonios, en rebeldes, en personas que son rebeldes en rebelión constante al Señor, perdieron sus potestades, perdieron sus poderes. No, para nada. El Señor permitió que este ángel de luz, llamado también en algún tiempo Lucifer, que seguramente lo recordará y llorará, sigue con sus poderes activos. El Señor no se los redujo, el Señor no se los limitó, el Señor nada. Él lo dejó solamente a causa. ¿Nunca has visto que el dicho, una cucharada de tu propia medicina? ¿No? Vas a probar un poquito de lo que tú hiciste. Hay un dicho que no recuerdo ahorita, pero va así. O sea, una cucharada de tu propia medicina. Entonces, nosotros como pueblo del Señor, no tenemos que pensar o hacer al diablo como menos. No tenemos que minimizar la potestad que es el diablo. La misma Torá nos dice que el Señor le permitió que fuese, ¿qué? El príncipe de este mundo. ¿En qué mundo vives tú? En el mundo que está reinando por el príncipe de las potestades, de las tinieblas, de la maldad. Al día de hoy, cuando tú piensas en el diablo, quizá tú piensas en el vencido, como pienso yo, ¿no? Cuando pienso en el diablo, yo pienso en el vencido, en el que fue vencido ya. Él fue humillado, él fue expuesto públicamente cuando Yehoshua murió en el madero. Quiero recordarte este acto, por el cual Pablo, lleno del Ruach, del Espíritu del Señor, dice: ahora, antes que no había nada que se pudiese enseñorear más allá de la muerte, siendo la muerte quien tenía la mayor potestad en este mundo de los vivientes, le dice Pablo: Shaul, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, fosa, donde entierran a los muertos, ¿dónde está tu victoria? Si el día de mañana, cuando el Señor nos llame, de la fosa saldremos y la muerte escaparemos nosotros de sus garras. ¿A causa de qué?
de la muerte y la resurrección y la promesa de la vida eterna que tenemos en Yehoshua HaMashiach. No solamente a la muerte física, sino a la muerte segunda. Entonces, ciertamente hay un enemigo. Ciertamente se llama el diablo. Ciertamente se llama el malo, el acusador. Nosotros no podemos jugar con él. Nosotros no podemos pensar que tenemos mayor fuerza que él. Recordemos que la fuerza que tiene el diablo es una fuerza que se le fue dada. Ahora, el diablo no es que se vaya a poner los guantes y vaya a pelear contigo. Para nada. ¿Sabes algo? Es tan limitado lo que nosotros podemos hacer en contra del Satán, que el mismo Dios le dice por medio del apóstol Santiago: someteos al Señor y resistan al diablo. No dice hazle frente, no dice ponte los guantes y pelea y venga, vamos a reventar al diablo, vamos a tener guerra espiritual, El Señor no te dice eso, no te ha mandado a hacer ni guerra espiritual, ni hablarle ni siquiera de tú al diablo. Ojo, no nos ha mandado a que nosotros reprendamos al diablo, jamás. El mismo Yehoshua, hablando de una forma escatológica, cuando se le presentó el mismo diablo, le dijo: que el Señor te reprenda. Y no refiriéndose al Señor del cielo, sino refiriéndose a que el Señor te enjuiciará cuando sea su debido momento. Judas, la carta de Judas habla de esto, que ni siquiera Miguel ni Gabriel se pusieron a contender con el mismo Satán, ni siquiera ellos, que son potestades por encima de nosotros. A nosotros se nos ha mandado... Ni el propio Miguel, que lo menciona como príncipe. Claro, ni siquiera él fue contencioso contra el enemigo. El Señor te dice a ti: sométete al Señor. ¿De qué forma tú y yo nos vamos a someter al Señor si tienes al diablo enfrente? Recuerda sus palabras. Sométete al Señor y recuerda sus palabras. Shema Israel es lo mismo que nos está diciendo Jacobo, Santiago. Sométete al Señor, resiste al diablo un poco y él huirá de nosotros. O sea, es como en el boxeo, que está atacando y está el que resiste los golpes. Efectivamente. No te defiendas, resiste. No te defiendas, no tienes por qué golpear. Tú recuerda algo sobre Satanás. Él ya fue vencido, fue humillado cuando Yehoshua murió y triunfó sobre la muerte en el madero. Cualquier anhelo, ilusión que tenía el diablo fue hecha a pedazos, fue hecha a cenizas. Cuando Yehoshua, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Dios y Creador de todo lo que existe, tomó su propia vida y resucitó al tercer día. David, una cosa, como que tú estás diciendo, quizás alguien tenga, porque lo pones como que el enemigo es poderoso, porque sí tiene su poder, ¿no? No lo digo yo. Y pero es que lo has dicho de una forma que quizás alguien piense que tiene que tenerle miedo. A eso es a lo que yo voy. Y sí, no es que tengamos miedo al diablo, pero no que menospreciemos quién es el diablo. Sí, cuando un ejército va frente a otro ejército, aunque sepa que es ejército mayor y mejor preparado, le tiene respeto al enemigo, ¿entiendes? Es un respeto porque tú debes de saber que tu enemigo va a hacer lo que sea necesario para destruirte, con uñas y dientes, aunque sea lo más, va a usar todo lo que tiene para destruirte. No puedes decir, a ver, ven acá, ¿no? No, porque sabes que es un enemigo, que es un adversario. Mira, tanto así que el pueblo de Israel, cuando vio que el pueblo de Jai, después de pelear contra Jericó, se acercaron a Jai. Y cuando vieron que el pueblo de Jai, el ejército de Jai era menor que el ejército de Jericó, y que ellos, el pueblo de Israel, era un pueblo numeroso ya en batalla, agarraron y dijeron: vamos a ir en contra de los de Jai. Pero no consultaron al Señor. Ellos menospreciaron a su adversario, dijeron: son como un puñadito. Es más, no vamos a ir todos. Fíjate, solamente con tantos, no recuerdo la cifra,
vamos a vencerlos. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Ese día hubo muchísimas bajas por haber menospreciado al adversario. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Que el Señor no pudo haber intervenido. El Señor intervino. Intervino a favor de Jai porque había a su pueblo desobedecido la instrucción primera. Antes, sea lo que fueras a hacer, debes de consultar al Señor tu Elohim. Y no lo hicieron porque acababan de salir victoriosos de Jericó, que ni siquiera lucharon, sino que tuvieron 7 vueltas alrededor de la muralla, cayeron y mataron, y ellos ni siquiera se defendieron, solamente los atravesaron con sus lanzas, sus espadas. Entonces, ¿qué es lo que el día de hoy David les quiere decir a todos ustedes? No menosprecien al enemigo. ¿Sabes por qué? El Señor nos dice, el que crea estar firme, y el que cree estar firme, no me hablo acerca de una firmeza, de una cosa sólida, de algo que digas, no, pues yo la verdad en el Señor, en su conocimiento me siento muy bien, me siento muy conformado, me siento muy seguro. Sino dice la Escritura, el que cree estar firme es porque tiene todos sus flancos bien posicionados, los tiene todos sus flancos, los tiene bien observados todo el tiempo. Mire que no caiga. ¿Qué significa? Que si descuidas poquito un flanco, por allí va a entrar el enemigo, y aquel del cual tú te reíste en su cara y dijiste, que tú no tienes contra mí, tú chanclas, a mí me haces los mandados y no sé qué, pues vas a ser tú el mandadero del chanclas, porque el Señor no nos mandó a echarle la bronca ni a pelearnos contra principados y potestades. El Señor nos mandó por voluntad divina a someternos al Señor, a obedecer sus mandamientos y a esperar su providencia para que Él venga a nuestro rescate. ¿No? Está el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿acaso de allí viene mi socorro? De esas montañas, de las alturas, de las fortalezas, ¿de ahí puede venir mi socorro? No, mi socorro viene de Adonai, el creador de los cielos y la tierra. Aunque un ejército acampe en contra mía, no temerá mi corazón. ¿Qué estaba diciendo el salmista allí? Estamos hablando del que vamos a hablar a continuación, del David, aquel guerrero que nadie podía quedarse enfrente y de pie delante de él, porque el Señor le daba todas las victorias. Pero ¿por qué David declaraba esto? Ciertamente la lucha que tenía David no era ni siquiera con los filisteos, no era ni siquiera con los pueblos, los amorreos, con nadie de ellos se refiere cuando está hablando de sus salmos. Él está hablando acerca de todas aquellas cosas que en lo natural no se pueden percibir. ¿Cuándo David le tuvo miedo al rey de los filisteos? ¿No? Ya veremos más adelante lo que hace el mismo David. ¿Cuándo David le tuvo miedo a alguien? No le tuvo miedo al Goliat, al paladín, al guerrero adiestrado. Entonces, ¿de quién escribe David en sus salmos? Ayúdame, Señor, porque me han rodeado, me están persiguiendo. ¿De quién se refiere David? ¿Quién es? Mis miembros. ¿Quién es? Mi cuerpo. ¿Quién es? Mi mente. Me ha traicionado, me ha jugado chueco. Cuando David se descuida, cuando David se confía, cuando David se vuelve engreído, y no en el término peruano de mimado, sino de soberbio, de una persona que tiene orgullo, de una persona que tiene mucha más estima de la que puede tener de esa misma, y no hace y cumple la voluntad del Señor, cometió el pecado más atroz que pudo haber cometido en toda su vida. ¿Recordamos? Adulterio, homicidio, deshonra. ¡Wow! ¿Qué fue lo que sucedió? Él dejó de someterte al Señor y por consecuencia perdió el dominio propio. ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Estamos hablando de David, una persona que tenía una íntima comunión con el Señor, una persona que se presentaba delante del Señor y oficiaba al mismo Señor. Estamos hablando de David, que el mismo Señor le dice, Él es mi amado. El escritor de todos, que bueno, casi todos. ¿Qué nos puede esperar a nosotros?
Y yo con esto no quiero que tú te menosprecies, con esto yo no quiero que tú pienses que no vales nada, con esto no quiero que tú pienses que no tienes poder. Yo lo que me gustaría que pudiéramos pensar es que no tenemos que subestimar a las fuerzas ocultas, no tenemos que subestimar al enemigo, no tenemos que subestimar al diablo, no tenemos que dormitar, no tenemos que dejar de militar, no tenemos que dormir. No lo hablo en el aspecto espiritual, lo hablo en el aspecto, no lo hablo en el aspecto físico, lo hablo en el aspecto espiritual. Cuando tú te duermes, ¿qué sucede cuando dejas de orar? Hay un estudio que se hizo acerca de la oración en el ser humano. La oración en el ser humano lo mantiene en activo, lo mantiene con una esperanza viva, lo mantiene alegre, lo mantiene gozoso. La persona que ora se mantiene con gozo, se mantiene con ganas, con ánimo, con esperanza de que lo que está pasando pasará. Y la persona que no ora se mantiene deprimida, se mantiene con muchas luchas, se mantiene con falta de dominio propio, se mantiene con amargura, se mantiene con cosas. ¿Se dan cuenta? La misma persona puede suceder que deje de estar con orgullo, que deje de estar con, ¿cómo se llama? Lo que dije, de depresión, que deje de estar con falta de identidad, con ansiedad, si esta persona comenzara a orar. Si esta persona comenzara a falar, iba a decir, ya me estaba saliendo en portugués. No, que estuviera ya, que comenzara a hablar con el Señor. De todas maneras, a oración es muy importante. Como nosotros comemos todos los días. Exactamente. Para mantener el cuerpo, a oración ela mantiene al espíritu, la parte Efectivamente. espiritual. Es importante, nem que sea una vez no día, mas tem que ter essa oração madrugada, principalmente, es muy importante. Muy importante. Hay un mandamiento que dice orar como respirar. O sea, sin cesar. Sin cesar significa sin parar. Y sin parar significa que en todo el tiempo no estemos hablando de cartitas, ya luego hablaremos acerca de lo que es la verdadera oración, sino que todo el tiempo tú estés. ¿Qué sucede cuando tú oras? ¿Qué pasa? Pero no se pierde esa comunión. Generas un enlace con el... Generas un enlace, generas una atmósfera diferente, pero ¿qué también sucede? Te presentas delante del Señor. Entonces, el mandamiento no es habla todo el tiempo. El mandamiento es preséntate todo el tiempo delante del Señor. Elías, cuando se presentó ante el rey, le dijo: yo soy Elías, siervo del Dios vivo, en cuya presencia habito 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Que tenía una comunión constante con Elohim. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Elías dejó de tener esa comunión constante con Elohim? Tuvo miedo. ¿Qué fue cuando Elías dejó de tener esa comunión constante? Donde la tenía puesta. Cuando salió de la presencia del Señor, no porque el Señor le sacara, sino porque él dejó de mirar al Señor y salió de voluntariamente de su presencia, se fue a esconder. Acababa de terminar con no sé cuántos miles de profetas de Baal. Con los 400 profetas de Baal. 400 profetas de Baal. Sí. Y agarra a esta mujer, Jezabel, y le dice: así mismo como tú has hecho con mis profetas, yo mañana, ¿no? Lo juro por mí mismo, a esta hora estarás muerto. Y agarró, y en ese momento se desconectó de la voluntad del Señor y dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Agarró por pies y empezó y se fue a meter a una cueva. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Habla todo el tiempo? Dios, pues no sé qué decir, pero bueno, el mandamiento es que tengo que estar orando. No, mantente en la presencia del Señor todo el tiempo. Más de Él, menos de mí. Más del Señor, menos de este mundo. Ahora sí lo podemos entender. ¿Por qué es que David salía victorioso de sus victorias? Valga la redundancia. De sus batallas. Porque David se mantenía pegado al Señor. Aquí están sus mayores oraciones, sus mayores clamores. El Señor le dijo: David, escribe todo lo que vengas. Todo lo que me quieras decir, escríbemelo.
están en Tehillim. Tehillim no significa salmos, pero están en una forma en la cual se puede cantar. Pueden ser como himnos, pueden ser como cánticos. ¡Wow! Se ha dejado venir la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que el bendito Adonai nos está diciendo? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú te vas hacia la izquierda, probablemente tus vestidos dejen de estar blancos. Si tú te vas hacia la derecha, seguramente tus vestidos dejen de estar blancos. Pero si tú permaneces en el camino que el Señor te hizo ver cuando te vistió con esos vestidos blancos, jamás se mancharán tus vestidos. Hay un libro que me gusta mucho, no suelo yo sugerir libros, pero se llama Volando sobre los pantanos. Es de Gabriel García Márquez. Y habla acerca de las aves estas, que no recuerdo, que son pelícanos, garzas, creo que son garzas, que por mucho que ellos se posen en los pantanos, su plumaje jamás se ensuciará y siempre permanecerán blancas. Y hace una similitud en lo espiritual. Nosotros no vivimos en el segundo plano, no vivimos en el plano espiritual todo el tiempo. Vivimos en el plano físico, pero sí se puede vivir en este plano físico sin necesidad de ensuciarse. Puedes vivir aquí sin necesidad de ensuciarte. Puedes ir a tu trabajo sin necesidad de ensuciarte. Puedes ir a tu escuela sin necesidad de volver sucio. Lo que tiene su plumaje tiene como una grasa. Efectivamente. Nosotros sería la santidad. La santidad. Lo blanco que es del mundo, que yo vi un vídeo y eso también, que es uno que es muy blanquito su pelaje. Y aunque vive en la naturaleza, no se ensucia para nada. Claro. Y para que lo cojan, es eso, para que lo cojan en su casa, que es como una cueva, ¿no? Llenan de suciedad. Y él, cuando vuelve, no entra porque no quiere ensuciarse su pelo. Entonces prefiere morir a ensuciarse. Mira, se hace una reflexión muy buena. O sea, muere para no ensuciarse. Pues mira, ahorita si lo buscas el nombre, entonces familia, nosotros en nuestra vida tenemos que actuar de esta forma. Saber que el enemigo al cual nos vamos a enfrentar, Arminio. Sí, me suena, efectivamente, míralo. Nosotros tenemos que tener siempre en mente, tenemos un enemigo. Este enemigo buscará cualquier forma, cualquier cabida que tenga, apertura, cualquier puerta abierta, cualquier ventana para introducirse. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando conocemos y entramos en el entendimiento del Señor es que tenemos que cerrar todas las puertas que nosotros hayamos abierto alguna vez. Recordemos eso. Sí. Un poquito de mirar cosas en la televisión es una puerta que pudieras tú estar abriendo, que tú sabes lo que ves en la televisión. Es que, mira, al día de hoy tenemos televisión a la carta. Tú eliges lo que quieres ver. Entonces, si tú estás pensando en ver tal película, tal serie, tal novela, tal esto, y sabes de qué va la novela, ¿qué crees que está sucediendo en tu vida? Estás abriendo una pequeña puerta para que esa información que no tiene por qué ser recibida por ti, sea recibida. Estamos viendo una serie de películas en casa, que no recuerdo cómo se llama ni el autor. Ya les diré, ¿cómo se llama, amor? ¿Tú sabes? Películas de Michael Landon. El largo viaje del amor. El largo viaje del amor. Son 11 películas, es una saga de 11 películas. 11 películas, de las cuales hemos visto como 4, ¿no? Como 5. Y en ninguna de ellas he visto maldad. Y el intento de maldad que suelen poner es una maldad como cotidiana con la cual tú puedes vencer sobre esa maldad. Tú tienes la decisión para acabar con esa maldad. Yo se la recomiendo. Y hablan acerca de un matrimonio sano, donde el noviazgo prácticamente es nulo,
Agarra a una persona entre familias, se pide la mano de la familia, ellos están convencidos de que quieren formar algo, porque se conocieron, porque estuvieron charlando, nunca hay besos antes, nunca hay abrazos ni cosas extrañas antes. Son películas. Yo le dije a mi mujer, oye amor, ¿qué película? Es una película muy sana. O sea, esto es demasiado sano. Quiero ver más de esto. Claro, tiene un principio bíblico. En la tercera sí hubo un principio de la boda, pero nada. Claro, pero Sailopeteando. eso es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú haces habitualmente? Esto puede ser el resultado de tu vida espiritual. Esto puede ser el resultado de que todo el tiempo seas vencido por el mal. La Escritura dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Y qué es el bien? Obedecer la Torá. Vamos rápido a 1 Samuel 26. Esto nos lo vamos a beber como agua. 16. Pero 26, 1. 1 Samuel capítulo 26. Esto nos lo vamos a ver como agua. Y esto que les acabo de decir es para que se nos abra un entendimiento, porque estamos muy habituados en el capítulo 25, en el capítulo 24, 26.1, 1 Samuel 26.1. Estamos muy habituados a ver cómo Saúl sale persiguiendo a David siempre, cómo Saúl va detrás de cacería y cómo David le perdona la vida. Y es repetitivo y es algo monótono. Pero cuando algo en la Torah se escribe de lo mismo más de 3 veces, tenemos que poner atención. Cuando algo el Señor lo recalca más de 3 veces, tenemos que poner mucha atención, porque quizá se nos vuelve algo monótono, se nos vuelve algo cotidiano, algo periódico, pero quizá no estamos atendiendo, ni viendo, ni escuchando lo que el Señor nos quiere mostrar aquí. Ahora bien, algunos hombres de Sif fueron a Gibeá para decirle a Saúl, David está escondido en la colina de Aquilá, que tiene vista a Jesimón. Entonces dijo, si está escondido en la colina, no hay forma en la que pueda escapar si no alguien le avisa primero. Entonces inmediatamente Saúl escogió a 3,000 de los soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David al desierto de Sif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquilá, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, aquí comienza este punto, aquí comienza esto que quizá para nosotros no pueda verse correctamente. Emet, silencio. Aquí es donde nosotros pudiéramos llegar a entender que nos estamos pasando algo muy importante de largo. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. En esos días donde estaba acampando Saúl y estaban en la búsqueda de unos y los otros escondiéndose, cierta noche llegó cuando David pasó desapercibido en el campamento de Saúl para echar un vistazo. David entra en el campamento de Saúl, donde hay 3,000 hombres, donde todos tienen una sola tarea y una sola misión. ¿Cuál era? Matar a David. O mátelo o tráigamelo. O sea, donde la misión de esos 3,000 soldados, ¿qué era? Estar atentos, estar vigilando, estar de guardia, estar vigilando todos los flancos. Vamos allá, David pasó desapercibido, extrañamente, pasa desapercibido en un campamento pequeño donde había 3,000 soldados, donde la mayoría seguramente habla de campamento pero sin tiendas. Habla de un campamento donde estaban todos reunidos allí. Donde ¿cómo se llama? Como congregación de hombres. Exactamente, sí. Y mira, Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros.
¿Han visto ustedes alguna vez pollos en esos graneros, en esos gallineros? ¿Cómo pasas tú dentro de todos esos pollos? Es imposible, ¿no? Poder pisarle un dedito, una plumita, una patita al pollo y que el pollo empiece a revolotear y que se empiece a revolotear el gallinero. Yo quiero que tengas esto en mente. Dormían Saúl y Abner dentro del círculo formado por sus guerreros. O sea, ellos estaban aquí durmiendo y luego tenían tantos guerreros, para que vieran cómo se expandía la onda del círculo. La circunferencia de ese círculo, si dormían en círculos, imagínate hasta dónde podían llegar 3,000 soldados. Todos caen en un sueño tremendo. El comandante del ejército dormían dentro del círculo formado por los guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, dijo David. Y preguntó a Ahimelech, el hitita. ¿Se acuerdan de este hombre? Este fiel soldado hitita que no pertenecía al pueblo del Señor, pero era como si el pueblo del Señor siempre hubiera permanecido en él. Una persona que defendía con su propia vida a Israel y luchaba las batallas por el Elohim de Israel. Y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Y le dijo Abisai a David: esta vez, sin duda alguna, fíjate lo que dice, sin duda alguna, Elohim te ha entregado a tu enemigo. Déjame que tú no te ensucies las manos. Yo estoy peleando por ti. Yo soy de los tuyos. Déjame que yo lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle 2. Verso 9. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido de Elohim? Vamos allá, Una persona que busca tu mal constantemente, una persona que está detrás de ti constantemente, una persona que está buscando, que te está persiguiendo, que te está apuntando con el dedo cada vez que puede para señalar tus debilidades, para burlarse de ti, para decirte, ya viste, tú siempre vas a ser así. Una persona que es tu enemigo. ¿Tú qué harías si se te presenta de espaldas dormido? ¿Qué harías tú? Si tu enemigo se te presenta en bandeja de plata y tú tienes la oportunidad de acabar con él. Igual no de matarlo, pero sí de humillarlo. Sí de, Claro. Sí de presentarlo como que quede ridículo, ¿no? En la vida diaria sería ese tipo de cosas. ¿Qué harías tú? ¿Lo humillarías? Como dice Víctor, ¿te burlarías de él? ¿De qué forma tú descargarías todo ese coraje que puso? Quizá odio no, pero coraje. Oye, ¿yo qué le he hecho? Y a cada rato está contra mí. ¿Qué harías tú en este escenario? ¿Qué harías tú? Yo haría lo mismo. Si tú me haces a mí eso, yo te hago lo mismo. Se suele decir, ¿no? Pagar el mal por mal. Claro, El decir, oye, un ojo por ojo, diente por diente. A maioria das pessoas realmente dessa maneira, porque é muito difícil hombre se confrontar por otro hombre. Somente na parte de matar, tirar la vida. Efectivamente. Y que realmente dio un corazón. Totalmente. Y vamos a ver cómo lo que dijo es real. No, dijo David, no lo mates, porque ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Y le dice David, seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o morirá en batalla. El Señor me libre de que yo mate a quien Él ha ungido. El coraje, la valentía para poder destruir al gigante, al paladín,
el coraje, la ímpetu y la fuerza para decir, voy por este filisteo incircunciso. Pero la misericordia, la gracia, el amor del Señor operando en el corazón. Es que hay algo muy interesante. Para David en ese entonces, porque después se le quita un poco también. Claro. Él tiene un culto racional. Totalmente. Él no se maneja por sus emociones. No. Él no se Y maneja yo por creo que sus... también los años que ha estado con él, obviamente le tenía un cariño de hijo por un padre. Sí, pero aún no importa. O sea, lo que pasa es que ya cuando es tu enemigo y está peleado... Es tu enemigo. Dices, él o yo, ¿me entiendes? Pero la realidad es que cuando David no mata a Saúl, no lo hace porque es Saúl, como su padre. papá o su amigo. Él lo hace porque Tiene temor de Adonai. Ahora, Él es el ungido del Señor. Sí. Pero la realidad ahí... seguramente, porque también lo dice, sí, yo soy. ¿Eres mi hijo? Sí, lo soy. Él lo responde, ¿no?, a su llamado. Pero David había recibido también una retribución por haber, no sé si se acuerdan en capítulos anteriores, haberse dejado guiado por sus emociones. Viene la reprimenda del corazón. ¿No es así? Dice la Escritura, que la conciencia te reprende si haces las cosas bien o si haces las cosas mal. ¿No es así? Cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor y queremos hacer algo que no es correcto, nuestra conciencia nos reprende y nos hace recordar que eso es malo, no lo hagas. Bueno, pues eso era anteriormente conciencia que fungía como Dios para nosotros, pero ahora el Señor nos ha dado un espíritu de santidad. O sea, no hablando, repito, de un Gasparín, de un fantasma, de un ente, sino hablamos de que al nosotros ser partícipes de su voluntad y conocer al Señor, entonces eso, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi esposa, que le molestaba cuando yo me cepillaba los dientes, y yo creo que como todo hombre no nos damos cuenta y salpicamos el espejo, ¿no?, con gotitas y esto. Y entonces yo no sabía hasta que ella no me lo hizo ver. Oye, ya estoy harta, siempre ando yo dejando el espejo limpio, vienes tú, te cepillas los dientes, y como yo me los cepillo 3, 4 veces al día, imagínate las veces que tengo que limpiar, dice el espejo. No te pases ya. Y entonces me riñó y yo dije, oye, amo a mi esposa y también en estas cosas se las tengo que demostrar. Y entonces cuando yo agarro y me cepillo los dientes y se me va alguna gotita, ahí estoy rápido agarrando el trapito y pasándole. Pues de esa forma es que nosotros tenemos la mente del Señor. Pero es que son experiencias personales. Y ahí va, De esa forma es como opera el Espíritu de Santidad en nosotros. Cuando el Señor te hace a ti conocedor de su voluntad y se te presenta la ocasión de cumplir su voluntad o de desobedecerla, el Señor hace que venga a ti esa mente, esa voluntad, esa intención. Y dices tú, David, no lo hagas. ¿Cuántas veces, yo quiero preguntarte, has estado a punto de hacer algo que está mal y viene esa vocecita y te dice, no lo hagas? ¿Qué estás haciendo? Eso no lo hagas. No. ¿Cuántas veces? ¿O quién la ha experimentado? Yo, cientos de veces. Estoy a punto y veo una oportunidad que para mí se me presenta como una oportunidad, y de repente, al conocer yo la voluntad del Señor, recuerda, Juan 14:26 lo dice, pero el Consolador, el Espíritu de Santidad, cuando yo suba, yo se los enviaré, para que éste cumpla con su propósito. Y es por eso que cuando nosotros le atribuimos o le damos gloria y honra al Espíritu de Santidad, estamos idolatrando algo que tiene una labor, que tiene una misión por hacer. Y esa misión es estar a mi cuidado y estar también a mi merced. ¿Por qué digo que, David, pero qué estás hablando? ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar a tu merced? Claro, porque lo que hemos entendido de Espíritu Santo lo hemos entendido mal. El Espíritu Santo es la mente del Señor, y la mente del Señor me fue dada ¿para qué? Para que usufructe de ella,
para que yo la use, para que yo la ejercite, para que yo la ponga por obra y por práctica. No como una persona, no como un ente. Olvidándote de una persona, de un ser, de un ente, de un fantasma, no. Cuando la Torá te habla del Espíritu de Santidad, del mismo que Yehoshua habla, yo les revelaré mi palabra, yo les revelaré mi voluntad y permanecerá con ustedes mis intenciones para que cuando ustedes quieran hacer algo, recuerden, y para cuando ustedes no sepan qué hacer, esta misma voluntad les enseñe qué hacer. Por eso te corrige, por eso te redarguye. ¿Sí me explico? Cuando nosotros dejemos de asociar el Espíritu Santo como un ente, una persona, un ser, vamos a verdaderamente hacer y a conocer que esto, que es una herramienta preciosa, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, la intención revelada y manifiesta de Dios para con nosotros, se vuelve una herramienta útil para tu vida diaria. Es esa vocecita que escuchas, no es una persona, es lo que el Señor ya te había dicho anteriormente y te lo está recordando. El Señor te habla. Oye, siéntete bienaventurado cuando escuches esa voz, porque sepas que no eres tú. Sepas que no es el Pepe Grillo. Sepas que no es tu conciencia. ¿Quién eres tu conciencia? No. No es el diablito ni el angelito, no. Es Elohim, Dios mismo, hablándote, diciéndote, ¿qué estás haciendo? Suficiente, dame ese celular. Suficiente. Es el Señor quien te habla. Siéntete verdaderamente bienaventurado, porque en esto estriba que tú mismo te confirmes en ese día de que eres del Señor. Y su palabra viene también a tu mente. Por supuesto. Por eso, mira, mi señora, busca Juan 14:26, por favor. Mientras tanto, Juan 14:26. ¿Qué es lo que el Señor quiere para ti? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Que ejercites lo que te ha dicho, para que no te pierdas. La Torah dice que los que no se humillan delante del Señor, aunque quisieran, no pueden, porque están muertos. Hay personas que quisieran hacer cosas buenas, pero se la pasan haciendo todo lo malo. Yo conozco muchas personas pero es que como si les pagaran por hacer el mal, ¿no? Y eso es porque están en un estado de muerte. Están... Exactamente. Lo leímos en los Proverbios. Hay personas que en su mente están pensando en qué maldad voy a hacer. Y aún sueñan pensando y gestionando maldades. Sin embargo, cuando tú vayas a hacer alguna maldad y escuches esta voz diciendo, ¿qué estás haciendo? No lo hagas, ni se te ocurra. Confírmate en ese momento. Sepas bien que el Señor y tú son uno. Dice la Escritura, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El que se une con el Señor, la mente del Señor está ejecutándose en ti. un espíritu es. Cuando nosotros comprendemos estas herramientas sutiles, vamos a... ¿Qué dice, por favor, Gladysita? Me dijiste Juan 14:27. Sí. Les dejo un regalo. Pasa en la mente. No, el 26. Juan 14:26. Juan 14:26. Pero cuando el Padre envió al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas, recordará cada cosa que les he dicho. Mas Consolador, porque es verdad, consuela. El que tú escuches la palabra del Señor cuando estás a punto de hacer lo malo, te consuela. Y cuando tú escuchas la palabra del Señor cuando hiciste algo bueno, te reconforta, te sientes tú verdaderamente... El Espíritu Santo es una especie de asesor. ¿De qué? Asesor. Bueno, a ver, lo que pasa es que la palabra es paráclitos. Totalmente. Significa abogado. Porque... Abogado, no porque... ¿Cuál es la función de un abogado? No es sacarte, espérame, no. Un abogado te saca del problema en el que te metiste si estás dentro. Pero te asesora. Va a asesorarte para que no te metas en el problema. Te asesora. Antes de que vayas a... Oye, me quiero divorciar. Para eso generalmente son los abogados. ¿Qué me asesoras?
Consejero. un No consejero. solo te defiende, sino te enseña Te hace- cómo funcionan las leyes para... ¿Te conviene o no te conviene? Te dice, ¿te conviene o no te conviene? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede... Claro, yo vine al divorcio porque es lo que pienso cuando es abogado o cuando alguna pena de tribunal o alguna movida de esas. Pero entonces, teniendo esto en mente, Como si fuera tu asesor. claro que sí. ¿Qué es lo que más me conviene? A ver, yo lo estoy pagando. En este caso, el Señor nos lo ha regalado para que nosotros recordemos sus palabras en cada momento y en cada circunstancia. Es oficio, esto es para mí. Lo tenemos a nuestra disposición. Por eso digo, cualquiera que le dé la honra y glorifique al Ruach HaKodesh y no glorifique al Señor, quien es quien te envió el recurso, pues está muy mal. Y mira, esto es lo que hace el Ruach HaKodesh. No, dijo David, no lo mates. ¿Quién quedará como inocente después de atacar al ungido del Señor? El Señor me libre de que mate a aquel a quien él ha ungido. ¿Tú crees que a David, como con la cueva, como con la otra vez que lo tuvo ya para poderlo matar, no hubiera dicho, esto es lo mejor ya? Es más, Abisaí, sí, cierto, ya, acábalo por mí. Estoy harto de estar huyendo. Y van a ver por qué estaba harto David de estar huyendo. Inclusive diciendo, ya me ungió el Señor también. Yo soy el otro. Yo también soy el otro ungido del Señor. Acabemos con uno y quedará uno. Pero ¿qué es lo que sucede con una persona que verdaderamente ha exhibido una transformación verdadera? La evidencia de una vida transformada. Pero, como decíamos a la mañana, esto no fue de la noche a la mañana. David fue formado por el Señor en su casa, en el campo, trabajando para el Señor, pastoreando las ovejas de su padre. Ahí es donde el Señor empezó a trabajar en la vida de David. En esa comunión, cuando él y su familia dormían en su casita y todos sus hermanos, o estaban en el batallón, ¿no?, en el ejército, David dormía y las estrellas eran su manto. Donde él tenía esa comunión con el Señor, donde no había ruidos. Inclusive se peleaba con un oso, con un león. Inclusive para poderlo librar. Tu relación con el Señor no tiene que ver con tu nuevo nacimiento, tiene que ver con la consecuencia de lo que hagas después de haber nacido. Claro. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Mira, el Emmet se priva si le da su leche a su mamá. Y muchas veces probamos en darle biberón, que fórmula, que esto, y él no quería. Él decía, yo quiero, ¿para qué me van a dar esta basura si yo tengo mi leche, no? Es con la buena. No, o sea, me refiero a lo que él pensaría. Es lo que él pensaría seguramente, ¿no? O sea, ¿yo para qué voy a tener? No tengo necesidad de esto si tengo mi teta, mi chiche, mi comida, mi leche. ¿No crees? ¿Y qué es lo que hacía él? Agarraba y la despreciaba, la tibea como la forma de quitársela y dar a entender, yo quiero mi comida verdadera. Y lloraba y lloraba y lloraba hasta que la mamá lo enchufaba, el niño tranquilito, hasta se reía. Sí, estoy hablando de ti. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esta va a ser la primera evidencia de que el Señor está comenzando a hacer una transformación en tu vida. No puedes separarte de la palabra. Esta semana que pasó, les estuve enviando porciones pequeñas del Salmo 119. No sé si recuerden. Cómo estos escritores empezaron a redactar esto diciendo, tu palabra para mí es más dulce que la miel. Tus palabras para mí son fieles y justas. Házmelas saber. Me levanto de mañana para poder ver en tus preceptos y no tropezar a causa de no hacerlo. Y estos versos te hacen ver verdaderamente cuán necesaria es el estudio y la meditación de la bendita palabra del Señor para tu día a día. ¿Qué es lo que David hacía? ¿David tenía cerca y accesibles los rollos de la Torá? No. ¿Qué es lo que mantenía a David cerca del Señor? ¿Qué es lo que mantenía a Job cerca del Señor? Si él con su boca confesó, Señor, de oídas te había oído. Yo lo que hacía era porque escuché de ti y decidí creer en ti.
Mas ahora, después de todo lo que me ha sobrevenido, mis ojos te pueden ver. Y lo dijo, declarándolo de esta siguiente manera: yo solo sé, mientras un filósofo dijo, yo solo sé que no sé nada, Job, después de haber sido destruido por completo, donde no solamente se le murió su esposa, sus hijos, sus bienes, donde él en su propio cuerpo experimentó esa afección tan severa de la sarna que le cayó sobre él, declaró: yo solo sé que mi Redentor vive. ¿Te imaginas? ¿Qué fue lo que los llevó a estas personas? ¿Escucharon alguna vez de un Dios? Como dice la canción, cuentan de un Dios que hace maravillas. Personas y cientos de personas se le unían al pueblo de Israel a causa de las proezas de Adonai. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Y el Señor les decía: no, tú no, porque tú eres filisteo. No, tú no. No, ¿quieres ser parte de mi pueblo? Vivirás por mi ley. Y si tú vives por mi ley, serás verdaderamente mi pueblo. ¿No es así? La palabra lo dice. En aquellos días, dice el Señor en Hebreos 10, yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero para que tú seas su pueblo y él sea tu Dios, ¿qué se necesita primero? Su ley. ¿Te das cuenta? En su corazón y en su mente las escribiré. Por lo tanto, si están en su corazón y en su mente, ellos vivirán por mi ley. Y entonces verdaderamente yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y mira lo que dice el verso 12. Entonces David le dijo: toma su lanza y la jarra de agua que están en su cabeza y luego vámonos de aquí. El Señor me libre que mate a quien él ha ungido. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua. David mismo lo hizo, no mandó a Abisai. David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viniera ni las despertara. Y aquí viene la providencia del Señor. Aquí viene el respaldo del Señor. ¿Qué dice? Porque Adonai hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. Después de que David y Abisai estuvieron juntos y Abisai expresó lo que había en su corazón: este es el día, vamos a matarlo. Pues David también tuvo la oportunidad de expresar lo que hay en su corazón. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca y nuestro Facebook también. ¿Quieres saber y conocer a una persona? Revisa su Facebook. Revisa sus estados de WhatsApp. ¿Quieres verdaderamente conocer a una persona sin tener que hablar con ella? Revisa su Twitter, su red social, Instagram. Revisa. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Y qué es lo que habla tu boca? Pues lo que ejecutas también. Y entonces David también habló de lo que había en la abundancia de su corazón. No se te ocurra tocarlo. ¿Quién podría escapar de aquel que le quite la vida al ungido del Señor? Y entonces el Señor dijo: vientos, vientos, estás observando mi voluntad, estás cumpliendo en el mandamiento de no matarás, estás haciendo misericordia porque misericordia quiero y no sacrificios. Y empezó David a cumplir una serie de mandamientos continuos que el Señor dijo: duerman, chiquitos. Al ejército de Saúl: duerman, duerman. Y David fue y no les hizo ni un daño. La Escritura dice que no pisó la mano de nadie, aprovechándose del favor del Señor, que no le metió la patada en la cara al que le... Nada. Él fue sigilosamente y retiró la lanza de Saúl y la jarra de agua que estaban en su cabeza, al ladito. Y David dice: subió a la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Y luego les gritó a los soldados: Abner, hijo de Ner, despiértate, Abner. ¿Quién es?, preguntó Abner. Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad?
Y un gran hombre no se refiere a que sea una persona gentil, sino una persona con valentía, una persona con coraje. Eres un hombre genuino, no hablando de hombre poderoso como tú. En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? ¿Y qué crees que sucedió? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo el rey cuando alguien entró a matarlo? Eso no está bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir porque no protegiste a tu amo, al ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde está la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Cuando David escuchó, cuando Saúl le reconoció la voz de David, gritó: ¿eres tú, David, hijo mío? Y él le contestó: sí, mi rey, eu soy yo. Y entonces, ya cuando captó la atención del rey y avergonzó a este hombre, le hace la siguiente declaración: ¿por qué me ha pecado en mi contra? Si el Señor lo ha incitado a usted en mi contra, si usted lo que está haciendo es por parte del Señor, Si su causa es genuina. si su causa es genuina, entonces acepte mi ofrenda. Pero si esto es un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor. Y aquí le declara, fíjate las ganas que tenía de David de volver a su tierra, de servir a su rey y de seguir sirviendo a su Señor. Pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. ¿Cuán importante es la comunión del pueblo de Dios? Quiero hacer un pequeño énfasis, un pequeño paréntesis para poder hablar. Un pez fuera del agua, ¿qué puede hacer? Si un pez quisiera ser ave, ¿podría ser? ¿A dónde pertenecen los peces? Al mar. Si un ave quisiera volverse pez, ¿podría? Si un ave quisiera tener comunión con los peces, ¿esto sería normal? ¿Podría haber algún fruto de un ave teniendo una comunión con su alimento? ¿No? Eso es antinatural, esa es la palabra. ¿Puede una oveja ser amigo de un león? ¿Puede una oveja, puede ser amigo de un lobo? ¿Esto qué es? Antinatura. Nosotros, como siervos de Elohim, como hijos de Dios, no podemos tener contacto con las tinieblas. Esto es antinatural. Por el contrario, el que es verdaderamente hijo y ha verdaderamente nacido de nuevo, buscará la comunión como los peces buscan la comunión con los peces en el agua, como las aves buscan la comunión con las aves en las parvadas de los cielos, como los animales terrestres buscan la comunión con otros animales en manadas. Así nosotros no hemos sido diseñados para ser lobos solitarios o llaneros solitarios. Nosotros hemos sido diseñados para tener comunión con los que de santo corazón invocan el nombre del Señor. Entonces, he aquí otro gran indicador de que eres pueblo de Dios. Buscarás tener comunión con los que son pueblo de Dios. El que no es pueblo de Dios no busca la comunión con los del pueblo de Dios. Busca hacer por su cuenta, busca por su rollo, busca siempre estar alejado y solo. Quiero que sepas que todo nacido de Dios viene a Dios. ¿Y dónde está Dios? Donde dos o más están reunidos. No lo digo yo, lo dice su bendita palabra. Así que, si el día de hoy tú buscas la comunión, este es otro indicador de que perteneces al Señor. Si el día de hoy lo que buscas es estar alejado y no ir a la comunión, entonces es un indicador de que algo mal está pasando. ¿Vale? Esto es para que vayamos tomando nota. Y le declara a David: oye, ¿qué delito yo he cometido? Me han expulsado de mi tierra. He expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho, aparte de eso, ve y ríndele culto a dioses paganos. ¿Acaso, mi Señor el Rey, debo morir en esta tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor?
¿por qué el rey de Israel ha salido a buscar a esta pulga? ¿Quién soy yo? Un hombre, pero soy menos que un hombre, soy una pulga. ¿Por qué me persigue como una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó: he pecado, hijo mío. Familia, pueblo de Dios, después de que se declara la maldad, después de que se declara, la verdad, se expone la maldad. Y ante la maldad hay dos situaciones: o nos arrepentimos, y dice la Escritura, el que se arrepiente y confiesa su pecado, éste alcanzará misericordia. Y está la otra parte: cuando se declara la verdad y se ve la maldad y no te arrepientes ni te interesa hallar misericordia del Señor, entonces ciertamente morirás. Cuando la palabra del Señor, que es verdad, es declarada y da evidencia, saca lo que hay dentro de nosotros, tenemos dos opciones: ir rápidamente y ponernos a cuentas con nuestro Señor, o permanecer como estamos pensando que somos merecedores del Señor. ¿Qué harías tú? Hoy puede ser ese día donde quizá en nuestro tiempo y en este pequeño peregrinaje que hemos vivido, hemos hecho nuestra voluntad y no hemos hecho la voluntad del Señor. Quizá hemos amado y honrado al Señor de una forma diferente, a la cual Él demanda ser honrado y amado de verdad. Quizá he hecho un Dios a mi imagen y semejanza, y no he dejado yo que el Señor me haga a su imagen y semejanza. Las palabras, por consiguientes, de Saúl declaran que había un corazón que fue exhortado con la verdad, y que la consecuencia de haber sido declarado de la verdad es esta confesión. Saúl confesó: he pecado, hijo mío. Vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Aquí estaba David, probando una cucharada de gloria por haber hecho lo que se tenía que hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos alegramos con nosotros mismos cuando le decimos no al pecado? ¿Cuántas veces nosotros danzamos y nos gozamos de haber vencido, de haber dicho, mi carne quería que yo hiciera, pero mis ganas de amar al Señor y de no defraudarlo ni deshonrarlo pudieron más, y no fui vencido de lo malo? ¿Cuántas veces no hemos celebrado esas victorias? Esas victorias, aunque tú piensas que son victorias en silencio, el Señor las vuelve públicas, porque dice la Escritura que al que se humilla, el Señor a su debido tiempo lo exaltará. Y también dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Alegría, gozo, plenitud y salud para los que hacen la justicia, pero vergüenza, oprobio, condenación y maldición para los que practican la injusticia. Pero había un deseo en David de probar su inocencia también, ¿no? Porque en varias ocasiones... Claro, dice, júzgame. O sea, júzgame, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Pero era una forma como de, Saúl, entiende que desde que me uní a tu ejército porque tú me lo mandaste, te he servido hasta el día de hoy. ¿Qué te he hecho? Él pudo haber reclamado, ya lo vimos en anteriores capítulos, a la hija, desde que él mató a Goliat. ¿No es así? Yo lo digo porque ya todo lo que sea la vida tenemos que aplicarlo a nuestra vida en el día de hoy. Y hay situaciones donde yo que sé, se supone que el hecho de querer probar nuestra inocencia es algo malo.
Claro, pero no en el sentido de la parte de David. Dice la Escritura, alábate, que te alabe el extraño y que no te alabe tu propia boca. Es como decir, chicos, mírenme qué tan bueno soy. Además que David no se gloriaba en sí mismo. Claro, siempre dijo, la justicia que he precedido, no. Pero yo lo que te digo es eso. Si alguien te acusa de que tú has hecho tal cosa y en realidad no existe nada. Claro, por eso dice la Escritura, que te alabe el extraño, pero no te alabes tú mismo. O sea, lo que se justifica, no se justifica. Es injustificable algo que tú quieres justificar. ¿Por qué quieres justificar? Porque hay algo que está mal. Pero cuando no hay nada que se justifique, pero el Señor es quien te justifica, entonces, tanto tú, por haber recibido el oprobio durante tanto tiempo, será... No, o sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué me dice exactamente? ¿Qué es lo que yo hago? Preguntas válidas, pero Es válido. Y para David aplican. Porque él se lo está diciendo no para autojustificarse, sino que tiene una excusa buena. Llevo tiempo viviendo fuera de mi pueblo, no puedo convivir con mi pueblo, con el pueblo del Señor. Estoy como un prófugo sin deber nada. Por favor, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo me dejarás de perseguir por algo que yo no he hecho? Y dice, el Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal a su tiempo. Y yo rehusé a matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. pero si una persona viene y dice eso, o sea, yo tuve la oportunidad de hacerse daño y no lo hice, o sea, no suena mal. Claro, pero no, es que hay que verlo en el contexto del Señor, siempre. Si yo tengo la oportunidad de hacer el mal a alguien, pues entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, tener la oportunidad y no hacerla. Hay que ponerse también en situación de que en ese momento a él lo estaban persiguiendo todo el tiempo. A él se lo entrega en bandeja de plata el Señor, pudiendo él deshacerse de él y no lo hace. ¿Por qué? Demuestra a este hombre que la misericordia que ha tenido. Y porque practica la justicia de Dios. Ya he entendido todo. Oye, para intentar que deje de perseguirlo también por una parte, ¿no? Pero claro, pero si tú dices, he tenido yo la oportunidad de hacerle mal a Eliseo, pero no lo hice, qué bueno soy, pues no. Porque nuestro corazón y nuestra mente jamás tendría que haber la oportunidad de hacerle mal a nadie. Es que si te pones en posición de una guerra, es pocas las personas que van a pensar en medio de una guerra en tener misericordia de alguien. No, si viene a matarme, ya Él viene a matarme, yo voy a defenderme con tal. Y mira que dice, ahora que el Señor valore mi vida, así como yo he valorado hoy la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y entonces Saúl vio que las palabras de David eran ciertas y le dijo a David, bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Así termina el capítulo. Pero ¿cómo terminó el capítulo? ¿Cómo comenzó? No. Porque a causa de la justicia y el amor de David para con el Señor y para con los siervos del Señor, David pudo transformar una maldición en bendición. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Tú y yo tenemos la autoridad y el poder para poder transformar las maldiciones en bendiciones. Tú y yo tenemos la autoridad y el poder para devaluar todo lo que está incorrecto conforme a la voluntad del Señor de la vida de ciertas personas. ¿A causa de qué? De que el poder de la santidad del Señor opera constantemente en nosotros. Una vez una persona me dijo, si hubieras llegado un poco antes, estaba seguro que te mataba. Y yo le dije, estoy seguro que el Señor no te hubiera dejado hacerlo. Y se me quedó viendo así. Me dice, ¿pero tú de qué vas? Le dije, que mi vida no está en tus manos. Mi vida está en las manos del Señor. Así que por mucho que tú quisieras hacerlo en este mismo momento, estoy seguro de que el Señor no lo permitirá. Pero ¿cómo puedes estar tú seguro si yo lo voy a hacer en este momento? Porque porque mi vida está en las manos del Señor. No está en tus manos. ¿Y tú crees que un siervo del Señor, el cual Él
se tomó la molestia de descender y morir en el madero para que yo tenga vida eterna, ¿va a dejar que muera de esta forma? O sea, ¿me vas a decir tú a mí que el Señor te mandó a matarme? Por el amor de Dios. O sea, esto nadie se lo cree, ni el mismo diablo se lo cree. Y se quedó, me dijo, ¿no había conocido yo a alguien que me respondiera de esa forma? Digo, pues no sé a quiénes andas amenazando de muerte. Dijo, pero conmigo no va. O sea, yo sé que, y todo el mundo conoce aquí que mi anhelo es irme con el Señor. Pues no me vas a mandar tú. Entiéndelo. Y la vida y las personas que practican la justicia viven tranquilamente. Las personas que aman al Señor y aman la verdad viven tranquilamente. Y se les puede estar cayendo el cielo y se pueden estar hablando de guerras y rumores de guerra, pero su corazón está confiado y firme en que fiel es quien hizo la promesa de la vida eterna. Pues familia, no es por voluntad del Lemet, pero vamos a parar hasta aquí. Ha terminado el capítulo 26. Preparemos nuestro corazón. Estudiemos en casita. Familia, les prometo que voy a hacer los proverbios con audio. Me voy a hacer ese esfuerzo para que los que no puedan leerlo, puedan escucharlo. Así que vamos a seguir estudiando la Biblia por todas las formas. Vamos a poder estudiar la Biblia hasta cuando no queramos. Estudiemos. ¿Qué le pasó a David cuando dejó de atender la voluntad del Señor? Cayó. Más a sus deseos personales. ¿Qué le pasó a Saúl cuando desatendió la primera indicación que le dieron? Pereció. ¿Queremos perecer? No, dice la Escritura, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para salvación en Yehoshua HaMashiach. Así que familia, no dejemos de orar, no dejemos de leer, no dejemos de comer el alimento que proviene del cielo. Y es Yehoshua, su palabra es Él y Él es su palabra. Y dice, yo soy el pan de vida. De quien mí coma y de quien mí beba, no volverá a tener hambre y sed jamás. Ahí está en su palabra. Shabbat Shalom, familia. Un abrazo para todos. Shabbat Shalom.